sobre todo donde hay valentía, es cuando personas como la persona que hoy nos acompaña, don Rafael López Díguez, pues se atreve a enfrentarse a personajes como tú y como yo. Don Rafael, le tengo que decir que usted se ha atrevido a enfrentarse a nosotros cuando, insisto, no vamos a dar nombres porque no consiste en hacer sangre, pero más de uno no se ha atrevido. No sé por qué. Quizás porque nosotros hacemos preguntas muy llegando al fondo de la cuestión. Puede ser quizás la razón. Bienvenido. Muchísimas gracias. Agradezco muchísimo una vez más estar aquí. ¿Está usted nervioso? Nada, en absoluto. Nada. Estoy absolutamente no tranquilo y deseoso. No le damos miedo ni respeto. Hay que recordar que las preguntas ahora son tuyas y mías. En una hora, a las 3 de la tarde en Radio Inter, van a ser de todos los oyentes. Efectivamente. Encantado. Y en este programa puede llamar a partir de las 3 de la tarde, al teléfono que le darán ya por la radio y hacerle preguntas en directo a Rafael López Díguez. Pues ahí estaremos, esperando las llamadas de los oyentes, encantado de recibir las suyas. Y más, cuanto más profundas, más me gustan. Más gusta y más aclaran. Yo creo que el espectador va a sacar conceptos mucho más claros a través de sus preguntas. Bueno, Javier, estamos ya en campaña electoral. Bueno, estamos en campaña electoral, ya se puede pedir el voto, es decir, que usted voten Alternativa Española, segundo uno. A la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid. Correcto. ¿No? Bueno, si por algo se ha caracterizado Alternativa Española, si no me equivoco, Rafael, son por sus profundas raíces cristianas y por la defensa del derecho a la vida y a la familia, tal y como la conocemos, a la familia tradicional, ¿no? En esta campaña electoral, ¿estos van a seguir siendo los pilares básicos de Alternativa Española? Vamos a ver, tienen que ser los pilares básicos, porque son los pilares básicos que llevamos en la ADN de Alternativa Española. La Alternativa Española, a diferencia de otros proyectos, no cambia en virtud de una encuesta, no cambia en virtud de la opinión circunstancial de una sociedad. Nosotros consideramos que hay una serie de aspectos que son básicos, que son principios y valores que no son negociables, que no están sujetos a ningún tipo de componenda y que en este momento de la sociedad, en el momento histórico que atraviesa España y concretamente refiriéndonos a la Comunidad de Madrid, son necesarios de poner en valor y defenderlos. Evidentemente, desde esos principios hay que construir todo un proyecto. No basta con dar simplemente respuesta a lo que es la defensa de la vida, desde la concepción hasta su muerte natural, o la defensa de la familia, entendida la compuesta por hombre y mujer en el seno del matrimonio abierto a la procreación. Y he dicho cosas muy importantes, en el seno del matrimonio y abierto a la procreación. Porque mucha gente habla de la vida, nosotros decimos de la familia, es decir, nosotros hablamos de una familia muy clara. Esa familia que tiene que estar compuesto por un hombre y una mujer con una vocación de estabilidad a través de la figura del matrimonio y abierta a la generosidad de la vida, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí tenemos que construir un programa. Y ese programa, ¿cómo lo tenemos que construir? Pues lo construimos, como bien has apuntado, Javier, desde nuestra vocación cristiana. Desde nuestra vocación social cristiana. Alternativa Española es el único partido que se define como un proyecto social cristiano, sin ningún tipo de complejos, sin ningún tipo de ambigüedad, sin ningún tipo de miedos. Somos social cristianos y a partir de ahí construimos todo nuestro programa político. Riquísimo, por cierto, en el cual me imagino que podremos ir avanzando a continuación. Hablan también ustedes, me resulta no llamarle de usted, porque usted y yo somos muy amigos. Déjate lo políticamente correcto del usted que me resulta... Digo, para que todos nuestros oyentes se sitúen, bueno, Rafael, tú hablas en tu programa sobre justicia social. La justicia social es un término muy amplio, desde Izquierda Hundida hasta Podemos, hasta el Partido Socialista se les llena la boca de justicia social. ¿Qué es la justicia social para la Alternativa Española? ¿Cómo se define esa justicia social y cuáles son esos pilares básicos de la justicia social que define la Alternativa Española? Bueno, o sea, la justicia social, la mayor expresión del bien común es la justicia social. Y el mayor cometido de un político es el bien común, la persecución del bien común. La justicia social es aquella que hace que el ciudadano se vea desde su capacidad de iniciativa privada, de su ánimo emprendedor, desde el derecho a la propiedad privada, se ve protegido por el Estado en una serie de aspectos a los cuales la iniciativa privada en muchísimas ocasiones no puede llegar. Voy a poner casos concretos. Es de justicia social que todo el mundo tenga derecho a una educación gratuita y de calidad. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que toda la educación tenga que ser una educación pública a partir de organismos de Estado.
sino que en la compaginar, o sea, el éxito está en compaginar lo público con lo privado para que todo el mundo al final alcance el objetivo fundamental, que es que esa educación sea gratuita y de calidad. Pero el recurso que se pone al servicio de ese objetivo puede ser privado o público. Y el padre podrá elegir entre lo público o lo privado. ¿Por qué? Porque a través de una propuesta nuestra, que es el cheque escolar del que hemos hablado en este programa, sí, ¿de acuerdo? El padre va a poder elegir, porque no va a estar la subvención en el colegio, que la hace cautiva de la comunidad autónoma de turno, sino que la subvención va a estar en el alumno, y el padre va a elegir ir a un colegio de esta línea educativa o de esta otra línea educativa. Línea educativa católica, línea educativa protestante, completamente agnóstica o lo que fuere, pero lo va a poder elegir el padre. ¿Qué es justicia social? Que todo el mundo tenga derecho a la sanidad, a una sanidad pública, universal y de calidad. Pero eso quiere decir que todo el recurso que se pone al servicio de ese concepto fundamental tiene que ser un recurso público. No. ¿Por qué? Porque sobrecargamos a la administración cuando la actividad privada la puede hacer. Por lo tanto, la actividad privada en la sanidad junto con la actividad pública en la sanidad, exactamente igual que la educación, deben presentar esa opción al ciudadano, concretamente al ciudadano madrileño, al de la Comunidad Autónoma de Madrid, para que pueda tener esa sanidad gratuita, universal y de calidad. Justicia social es que todo el mundo tenga derecho a una vivienda. Claro que sí, a una vivienda digna. Y eso no es de izquierdas, eso no es de Podemos, eso es algo que han copiado los de Podemos, eso ya está recogido concretamente en la doctrina social de la Iglesia, y eso está recogido en regímenes, y han puesto en vigor, y han puesto de manifiesto, y han demostrado que eso es factible, en regímenes muy alejados de Podemos, o lo que plantea Podemos, o lo que plantean Izquierda Hundida, como usted bien dice, u otros proyectos. Eso es justicia social, y la justicia social no se alcanza desde la izquierda, porque la izquierda fracasa con su intervencionismo, y ese intervencionismo o estatalismo que pretende la izquierda quiebra con el derecho a justicia social, que es la libertad privada, la iniciativa privada, la propiedad privada. Pero tampoco es del liberalismo, tampoco desde el liberalismo, señores que se llaman ustedes liberales, tampoco, porque el liberalismo es endogámico y el liberalismo hace que administras lo que tú tienes, pero no administran aquellos que no tienen nada que administrar. Bueno, vamos entonces, si os parece, a la pizarra que hemos preparado hoy. Vamos a poner del 0 al 100. Eso parece un calzoncito. Entendiendo por cero los principios socialcristianos que tú has estado aquí comentando, ¿vale? Cristiano, entendiendo todo lo que has ido comentando de justicia social, de defensa de la vida desde el mismo instante de la concepción, etc, etc. Del 0 al 100. Y vamos a ir poniendo los partidos políticos. Javier, por favor, acércate aquí a la pizarra. Vamos a ir poniendo los partidos políticos según los podríamos ir enmarcando. Empecemos, por ejemplo, por el PSOE. Bien, el PSOE lo pondríamos del 0 al 100, quizás. En la política. Lo pondríamos por aquí. Hombre, hay mucho socialista que se llama a su vez cristiano, pero a mí tengo muchas dudas, ¿no? Porque... Bueno, la fe es un tema particular de cada... Bueno, es un tema particular, pero si tú estás de un partido que está a favor, por ejemplo, del aborto, ya me choca con la doctrina de la Iglesia. Yo quiero poner un punto, Déjeme que como usted sabe que a mí me gusta esto, la fe es una cuestión particular, pero es indisociable de tu actividad pública. El gran error que se está cometiendo hoy en la política española, y esos políticos a los que se refieren cristianos, que son cristianos en casa, en la mesa camilla, y no lo son en la vida pública. Y nuestra fe, nadie lo olvide, la fe del cristiano y la fe del católico obliga a que no se produzca la disociación entre la vida pública y la vida política. Por lo tanto, comparto esta puntualización, tanto a nivel del dirigente, es decir, el dirigente José Bono dice que es cristiano y católico y confesional y que va a misa, pero en cambio en el Congreso no tiene ningún reparo a votar sí al aborto. Entonces, claro, él se puede sentir lo que le da la gana, posiblemente está aquí en el 100, pero para mí, para un ciudadano de la calle, su política y lo que él dice está aquí. Por lo tanto, le vamos a poner al PSOE más hacia el 0 que hacia el 100. Y esto lo digo para esos colectivos. Siguiente partido político. Javier, Partido Popular.
Vamos a ver dónde le pondríamos al Partido Popular dentro del 0 al 100. Aquí hablo de PSOE. Aquí hablamos del PSOE. ¿Dónde pondríamos al Partido Popular? Pues hombre, me lo estás poniendo muy cerquita del PSOE. Muy cerquita respecto del PSOE. a la doctrina social de la Iglesia. Muy cerquita porque, del PSOE. Si bien es verdad que... Aquí tenemos el 50%, ¿no? Para entendernos, aquí estaría el 50%. Sí, quizás por aquí. estaría, no, quizás por aquí. estaría más cara que el 50%. ¿Sí? Sí. ¿Tú le No, llegarías no, a poner? no, te quiero decir la línea que te había sido... Ah, que me había equivocado. Eso. Efectivamente, bueno, 50%, efectivamente, más eso o menos es, por eso. aquí. Bien. PP. Vamos a ver, me estás poniendo en un serio compromiso. Yo conozco mucho militante del Partido Popular que es absolutamente cristiano, también es confesional, pero no dejan de militar en un partido. ¿Serviría el mismo argumento que ha dado Rafael antes? Efectivamente. Usted mismo. Efectivamente. No, me lo estás poniendo, quizás se acercaría un poco más al medio, pero Poquito más. Pero poco más por otras cuestiones, porque hay cuestiones, por ejemplo, de educación religiosa que sí que la defienden, o en un momento dado, no como a mí me gustaría, pero que se pueden acercar más al, Por lo tanto, quizás al 50%. lo ¿no? pongamos por... Pero vamos, si hablamos, por ejemplo, de la señora Celia Villalobos, pues estaría más a la izquierda del PSOE. O señora Cifuentes. O señora Cifuentes. Por lo tanto, haciendo un general, un balance creo que general, estaría aquí. al PP le pondríamos... A la un- izquierda del 50%, un 35-40%. Rafael mueve la cabeza. Yo creo que... No, cuando ustedes terminen, Yo creo voy que a hacer Rafael toda no mi sabe argumentación. Bueno, Si me dan derecho a réplica, vamos con el siguiente partido. Ciudadanos. Partido de moda, las encuestas que hablan de Ciudadanos. Ciudadanos, que usted dice, ¿cuál es su frase? Partido de que le va a votar a la derecha, de izquierdas, ¿no? Ciudadanos es un partido de centro-izquierda al que vota o pretende el voto del centro-derecha. Pero claro, como el voto del centro-derecha ahora mismo es tan ambiguo, porque también me gustaría hacer una reflexión. Todos estos partidos ahora mismo estarían estarían o serían el Partido Socialista del año 82. Es decir, sus programas económicos y políticos y de concepto de soberanía sería el Partido Socialista de 1982. De 1982. Es decir, Bien, por lo tanto, entonces, Ciudadanos a favor de la ley del aborto, a favor de... Lo pongo muy cerca de- en contra de la educación diferenciada en los colegios, a Ciudadanos... Ustedes me están pidiendo mi opinión, ¿eh? Yo, Bien. Mi opinión Vamos, estaría- aquí. Pongo esto aquí Ciudadanos también para que quede bien claro. Vamos con... tengo una letra muy fea, pero yo creo que menos peor. muy bien. Vamos con el siguiente partido político. Bueno, Podemos, ¿dónde le situaría usted? A ver, podemos le poner el cero Zapatero. A Podemos le pondría ahí. Potemos. ¿Eh? La pelle Potemos. Bueno. Por cierto, el Pablo Iglesias Es católico, le sí. encantó, Ya. no, pero le encantó la intervención del Papa en Claro, el bueno, Parlamento Europeo, ¿eh? Hay un chiste que corre por ahí que dice que nuestros abuelos antiguamente pedían por la conversión de Rusia y por las intenciones del Papa. Y, hablo de un chiste, ¿eh? Y que ahora piden por saber los intereses de la Santa Madre Rusia y por la conversión del Papa. Insisto que es un chiste. bueno. Pero Lo dejamos como un no, chiste. es un chiste, no. UPyD, ¿dónde le pondríamos? UPyD está Quizás ocupando con Ciudadanos, ¿no? el mismo espacio político que Ciudadanos. Por lo tanto, le ponemos aquí junto con Ciudadanos. Insisto que es bueno. mi valoración y en el uso de mi libertad es estereótipo. A usted lo hemos forzado, le hemos puesto una pistola en la nuca para que... Seguramente luego, mi amigo izquierda Rafael, hundida, como usted le llama... izquierda hundida pues estaría en el mismo aspecto que Podemos. Bueno, pues este es el panorama, vamos a ver si la... Este es el panorama, digamos, actual de los partidos políticos con Hundida con representación. H, quiero poner, no unidas, sino... O con H aposta, ¿no? Por lo de hundida. Lo voy a poner aquí. Muy bien. Este es el panorama actual de los partidos con cierta representación en las diferentes comunidades autónomas con respecto a lo que podría ser una política social cristiana, de justicia social, de defensa de la vida, libertad de educación, bueno, etc. Pues señores, no tenemos ni siquiera un partido político que llega al 50%. Esto sería la tabla básicamente que hemos preparado. Don Rafael, acérquese usted. Acérquese usted por aquí, usted. coja el rotulador de don Javier, Ponga no, usted no este le dé la lado. espalda, no le dé la aquí, espalda vale. a la ver, dígame cámara. ¿Dónde se situaría dentro de este diagrama? No del me 0 puedo al poner 100? aquí porque sería soberbia, pero ¿me permite usted que lo haga de otra forma esto? Me permite simplemente para poner, A ver, ¿qué va a hacer usted? para poner un poco de claridad. Hay algo
que es importante que sepamos que desde la nota doctrinal del año 2003 de Benedicto XVI, cuando era precepto de la paz, precepto de la doctrina de la fe, quiero decir, y sancionado por San Juan Pablo II, se definió como principios no negociables. ¿De acuerdo? Decía esa nota doctrinal que ningún católico pudiera prestar su voto a aquellos partidos que pusieran en discusión 4 cosas: vida, familia, bien común, derecho de los padres a la educación Bien. de sus hijos. Estos eran principios que no admitían componenda, no son negociables, no componenda. Y decía una cosa, esa nota doctrinal que yo recomiendo, 2003, Benedicto XVI, que hay muchos proyectos políticos y medios de comunicación que se denominan cristianos, que llevan a confundir bajo el título de cristianos porque no defienden estos principios. Y estos principios son los principios no negociables. ¿De acuerdo? Aquí es donde estaría, por ejemplo, la antigua democracia cristiana, conocido como la democracia cristiana en Italia. Y Benedicto XVI, que no tenía pelos y que no tiene pelos en la lengua, identificaba que había revistas, que había políticos, y identificaba claramente la figura del mal menor y la obligación, que antes por eso lo interrumpí a usted, de no disociación entre vida privada y vida pública. No se es católico en la mesa camilla, no voy a dar lecciones a nadie de ser católico, porque eso es algo que sí que es propio, pero quien se manifieste públicamente como católico tiene un compromiso de hacerlo en la vida privada y en la vida pública. No puede haber disociación. Y había decir otra cosa más, Benedicto XVI, era que los católicos, los cristianos, están obligados a comparecer en la vida pública. Esa es la razón por la que existe Alternativa Española. Alternativa Española existe por el compromiso que tenemos con nuestro credo. Nuestro credo nos obliga, no es una decisión volitiva, la voluntad nos lleva, la ambición, el protagonismo, no. Es una obligación que nos impone nuestro credo defender estos principios. Entonces yo le voy a decir preguntas claras. Vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Es decir, ningún supuesto de aborto, ningún supuesto de eutanasia. ¿Admite el aborto? Sí. 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 Primer principio que he dado. Ustedes lo han situado aquí. No sé por qué. Están, de momento, ya tienen un puntito aquí. Don Familia. Javier, que le va a caer la bronca, ¿eh? Familia. No, pero voy a hablar con todo. Voy a hablar. Ya sé que habrá muchos espectadores que probablemente esto le choque. Y habrá otros que lo compartirán. Bueno, este es el juego de la política, es el juego de la democracia. Yo lo que estoy diciendo es nota doctrinal, doctrina Avanzamos. y magisterio magisterio cristiano. Familia, hombre con mujer en el seno del matrimonio y con la generosidad de estar abierta a la procreación. Por lo tanto, uniones homosexuales, llámese matrimonio, llámese parejas de hecho, llámese lo que fuere. ¿Partido Socialista lo admite? Sí. ¿Partido Popular lo admite? Sí. ¿Ciudadanos lo admite? Sí. ¿Podemos lo admite? Sí. ¿UPyD lo admite? Sí. Señores, segundo punto rojo. ¿Vale? Tercer punto, bien común. Bien común. Justicia social. ¿Cómo lo define la doctrina social? Libre mercado, iniciativa privada. Libre mercado, iniciativa privada, principio de subsidiariedad. ¿De acuerdo? PSOE. Principio de subsidiariedad. No. PP, principio de subsidiariedad. Son liberales. Como son liberales, somos liberales. Ciudadanos, ni se sabe. Podemos, estatalismo, intervencionismo. ¿De acuerdo? UPyD, liberales, conservadores, que aquí tenemos que poner una interrogación. Por supuesto, izquierda hundida, no. Aquí, este era rojo, y aquí tenemos un rojo a la mitad para todos. Educación. Derecho a educar los hijos. Ciudadanía, educación de la ciudadanía,
no lo respeta, PP no ha tenido educación a la ciudadanía, pero ha querido, a través del intervencionismo, la vía de la subvención, controlar las líneas educativas de los colegios, que son reos a través de esa subvención de los colegios concertados. Le vamos a poner un medio. Ciudadanos, Ya lo ha dicho claramente que no. ya ha dicho, ¿dónde está? Claramente que no. No. Votemos, ¿para qué vamos a hablar? No. UPyD, no. Por lo tanto, punto rojo menos un chispitina. Yo no sé... ¿Y Izquierda Unida? Bueno, y esto Unida ya no- yo creo que ni la valora. Entonces, por eso, yo lo que quiero dejar claro, y aquí nos falta también... Por lo alguna- tanto, si tú es usted aquí, del 0 No, al 100... y aquí nosotros no podemos estar aquí porque no somos, porque nosotros somos, pero y luego hay un punto fundamental. ¿Quién se atreve a salir en la política diciendo que son cristianos? Nosotros sí. Somos cristianos y comparecemos en la vida pública porque somos cristianos. Es que esto es un punto que a mí me gustaría Pero que sí quedara bien entendido. Sí que me gustaría, Rafael, que... Yo creo que este gráfico, Javier, ha sido muy ilustrativo, ¿no? yo- Un poco de que nos hemos encontrado que ningún partido de los que están ahora mismo con En el representación, en el arco parlamentario de alguno de los Y por favor, una cosa muy parlamentos, importante. pues no llega ni siquiera al 50%. Yo sé que ahí No. habrá gente que estará diciendo, pero es que lo de ser cristiano es una opción que no tiene nada que ver. No, perdóneme usted, mire, yo ya siento que discrepemos usted y yo, espectador, que sé que está ahí pensando alguno esto. Es que desafortunadamente, nos guste o no nos guste, es que el cristiano, y más concretamente el católico, no puede disociar. No puede hacer una cosa en casa y la distinta a la vida pública. No puede hacer una cosa en casa y la distinta a la vida profesional. Por lo tanto, esa disociación, lo siento mucho, no cabe. Bueno, hay una cosa que a mí me gustaría que explicara Rafael, porque dentro del Partido Popular hay una familia que se llama Demócrata Cristiano. Yo, por cierto, en la democracia cristiana nunca he tenido muy claro lo que ha sido, al no ser que haya sido nido de corrupción como pasó en Italia o como ha podido pasar en el Partido Popular, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre denominarse social cristianos o denominarse demócrata cristiano? Bueno, o sea, dentro del Partido Popular lo que existe, por lo que usted dice, y no existe legalmente porque el Partido Popular no lo permite, existe gente que realmente es... Estaba el PDP y su Pero momento todo eso coalición desapareció. Usted sabe democrática, sí. Y el PP, una de las cosas que no permite por estatutos es que haya corrientes dentro del PP, ¿de acuerdo? Y otra cosa es que una gente tenga su propia inspiración política. Pero, mire usted, yo no dudo que dentro del Partido Popular, no solamente dudo, afirmo y aseguro que dentro del Partido Popular hay magníficos cristianos, magníficos católicos, hay magnífica gente, como lo hay en el PSOE, como lo hay en todos los demás partidos, no tengo ni la más mínima duda sobre ello. Y yo no voy a enjuiciar, y yo no soy quien, precisamente porque soy cristiano, no puedo enjuiciar lo que hacen los demás. Esto es lo primero. Yo no enjuicio la conciencia de los demás. Yo me limito exclusivamente a decir lo que el magisterio, la doctrina reiterada, dice sobre esta materia. Un señor que esté en el Partido Popular, que milite en el Partido Popular y que sea votante y preste su voto, que es la mayor expresión de la conciencia en democracia, a un partido que está a favor del aborto, que está a favor de las uniones homosexuales, un partido que legalizó la RU 486, que la legalizó el Partido Popular, no el Partido Socialista, que legalizó la píldora deportiva el día después, que hoy el Ayuntamiento de Madrid sigue distribuyendo a las menores de edad sin consentimiento de sus padres, ¿de acuerdo? Un partido que legalizó y promovió la ley de investigación del embrión humano, que es la antítesis del orden natural, manipular al embrión, que es una personita pequeñita, pero es una persona. Si la dejan, no sale un elefante, sale una persona, no sale una amapola, sale una persona. Bueno, pues todo esto, el señor que esté en el Partido Popular tiene que entender, y lo siento, porque sé que esto es increpar la conciencia, sé que esto es incluso hasta ciertamente áspero de mi parte, o puede ser interpretado como prepotente. No, mire usted, yo le puedo comprender porque puedo pensar, y he podido pensar en algún momento como ustedes, pero la realidad es que nos obliga a decir que ese señor, en términos generales, está en contradicción su voto con lo que realmente dice públicamente que es. Rafael, en su programa también, o en tu programa, hay una especial hincapié hacia la regeneración de la vida política española. ¿Cómo podemos llevar esto a cabo? Porque te he escuchado medidas novedosas como la responsabilidad subsidiaria de los partidos políticos cuando lleven en sus listas pues algún mangante, algún trincón, algún corrupto.
Nosotros hemos sido, o sea, primero, la corrupción. Yo leí el otro día lo que había pasado en Suecia para eliminar los procesos de corrupción que hubo en Suecia brutales después de la Segunda Guerra Mundial. Y muy interesado leí cómo se hacía. La primera decisión que tomaron es, obviamente, tomar las medidas legales, ser tremendamente, digamos, disuasoria las medidas que se tomaban, cárceles, medidas de embargos inmediatos, pero el principio de la exposición de motivos de aquella ley era: esto no se soluciona con el boletín oficial del Estado en las manos, esto se soluciona con un cambio cultural. ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué hay más corrupción? Porque ha habido un cambio cultural. La política del esfuerzo, la política de la recurrencia en mi trabajo, la política del sacrificio, la política contraria al pelotazo, a la especulación, esa se ha perdido. Y si me tengo que hacer rico, porque lo importante es hacerme rico en contra del bien común, eso no se soluciona solamente con el boletín oficial, sino con un cambio cultural. Por tanto, Alternativa Española, que es un proyecto un poquito raro porque viene a buscar las cosas que no buscan los demás partidos, que es cambiar, implementar, y alguna vez lo he dicho aquí, una revolución social que realmente haga que vuelvan aquellos principios que van a ser el verdadero antídoto contra la corrupción. Pero una vez que tenemos la corrupción, ¿cuáles son las medidas pragmáticas? Primero, pedimos la responsabilidad, y somos los únicos que lo estamos pidiendo, porque lo tenemos clarísimo, la responsabilidad penal de los partidos. Igual que una persona jurídica tiene una responsabilidad penal si comete un acto delictivo, desde el año 2011 y más recientemente desde la última modificación del Código Penal, los partidos políticos, que están excluidos expresamente en esa ley, deben estar incluidos, como deben estar incluidos las asociaciones profesionales, como deben estar incluidos los sindicatos, que también están excluidos, o las organizaciones empresariales. Tienen que tener responsabilidad criminal, de forma tal que si mañana AES comete un delito, yo he de asumir responsabilidad penal por ser responsable del partido político. Pero es que además queremos algo más importante. Queremos que se tipifique la pena del delito invigilando. Me refiero, es decir, yo como responsable de la Alternativa Española, si mañana un concejal mío comete un delito, yo tengo que tener una responsabilidad invigilando, porque no he hecho bien mi trabajo, no he establecido bien las mecánicas y los protocolos de control necesarios. Eso pasa en las personas jurídicas con los departamentos de compliance. ¿Y qué pedimos nosotros? Que todo partido político, igual que las empresas están obligadas, todo partido político tenga un departamento de cumplimiento que haga un seguimiento exhaustivo de los protocolos, que haga un seguimiento exhaustivo de cómo se hacen las adjudicaciones, cómo son las relaciones, cómo son las donaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no ha habido ningún partido político que lo haya pedido. Bueno, vamos otra vez a la pizarra, porque yo creo que hablemos de dos términos que se vienen utilizando en España pues prácticamente desde las primeras elecciones democráticas. ¿Cuáles son esos dos términos? Vamos a ver. Primer término. Coge el rojo que pinta mejor. Mal menor. Menor. Ese es el primer término que quiero que hablemos un poquito. Segundo término. Voto útil. Voto. Está mentando usted la bicha, ¿eh? Voto útil. ¿Vale? Estos dos términos se han convertido en España en algo, bueno, yo desde que tengo uso de razón es lo que se escucha permanentemente. ¿A quién vas a votar? Bueno, voy a hacer el voto útil o voy a votar al mal menor. Entonces, analicemos un poco lo que significa votar al mal menor. Porque claro, la propia palabra lleva implícito ¿Qué es un mal? que es un mal. Es decir, la propia palabra lo dice. Votar al mal menor, estás votando al mal. Al mal. Cuando no hay un bien posible, un partido político que fuera un bien posible, efectivamente, pues no hay más remedio que votar al mal menor. Bien, eso a nivel médico, por ejemplo, pues efectivamente, le llega un médico que está solo, dos heridos muy graves, solo puede salvar a uno a lo mejor y tiene que tomar la tremenda decisión de a ver a quién salva. Suele salvar, obviamente, o centrarse en el que más posibilidades puede tener de sobrevivir. Bien, a nivel político eso
leyendo la doctrina social de la Iglesia, encuentras, bueno, pues que efectivamente puedes votar al mal menor, pero ojo, puedes votar al mal menor si no hay un bien posible. Y te encuentras que vas a las elecciones y dices, anda, pues oye, pues efectivamente, en lugar de que gane el PSOE, que quiere hasta aquí, voto al mal menor, que es el PP, que me lo deja aquí. Bien, bueno, eso es el mal menor, pero el mal menor es aceptable cuando no hay un bien posible. ¿Qué es lo que pasa cuando has votado al mal menor la primera vez? Pues que tienes 4 años para informarte, para enterarte de si va a existir un partido que pudiera ser el bien posible. Es decir, el bien posible que cubra todos esos puntos que hemos hablado antes de Benedicto XVI, los puntos no negociables. Tienes la responsabilidad de informarte, de enterarte, de saber si existen, quiénes son, dónde están, para 4 años después no volver a votar al mal menor, porque entonces ya sí que estás produciendo un mal de verdad. Un mal de verdad que lleva a esto, al aborto, que es un asesinato. Por lo tanto, tienes 4 años para formarte y para evitar volver a votar al mal menor. Hay gente que lleva las últimas 10 elecciones votando al mal menor y empiezan a tener un grave problema de ser coautores del mal. Y el mal, principalmente no podemos olvidar, que es el asesinato y en este caso el aborto. Y luego ya llegamos al tema del voto útil. Bueno, Javier, cuéntanos tu teoría del voto útil, por favor. El voto útil, y lo llevo manteniendo desde tiempos inmemoriales, es solo útil para el que lo recibe, pero nunca para el que lo emite. Es decir, el que lo emite al final, además me da igual que diga, no, lo voy a hacer con una pinza en la nariz, lo voy a hacer, no, bueno, el voto útil no es útil para usted, el voto útil solo es útil para el que lo recibe. Y generalmente usted se suele arrepentir a las 24 horas de haber hecho lo que usted ha denominado voto útil. Insisto, voto útil para el que lo recibe, no para usted. La gente tiene que votar en conciencia, me da igual, que vote lo que le dé la gana. En este caso tengo claro cuál sería la alternativa, pero por favor voten lo que usted crean que deben votar, no voten pensando en el voto útil, porque para usted no va a ser útil, va a ser una losa que le va a pesar mínimo durante 4 años. No, además es que es una historia que se repite, lo del voto útil, más o menos, si todos, voto con la nariz tapada. Claro, si todos decidíamos votar por el bien común o por el bien posible, no existiría el voto útil. El voto útil es una herramienta que utilizan los políticos profesionales, los políticos al uso, para manejar al pueblo, para manejar al votante, al merluzo, porque en el fondo el votante somos merluzos, tenemos esa memoria. Mi suegro decía que el merluzo tenía la capacidad retentiva de 3 segundos, y es la misma que tiene un votante, se nos olvida enseguida. Llegan las elecciones, te asustan, van a subir el IRPF, ay, por favor, no voy a votar a esto, pero es que, que no se quedan en los otros, y luego llegan pero los Javier, que tú has votado y hacen exactamente lo mismo. Te conviertes en corresponsable de lo que pueda venir. Claro. Por eso yo tengo las manos. Es decir, el mal menor tiene un límite. A partir de ahí te conviertes en corresponsable de lo que pueda venir. Insisto que estas elecciones, al ser municipales, esto sí que aplica, bueno, aplica a todas, sobre todo en las generales es cuando más aplica, ¿no? Muchas veces la cercanía que te dan unas elecciones municipales, autonómicas, ¿no? Pero el voto útil, nadie debería votar al voto útil, la gente tiene que votar en conciencia. Don Rafael, usted podemos decir que ha sido beneficiado, perjudicado por aquello que hemos explicado aquí en la pizarra de voto útil y mal menor. Cuéntenos. Bueno, vamos a ver, nosotros somos una víctima del mal menor y del voto útil, ¿no? Y además somos una continua, es el continuo run al que apelan para burlar las conciencias. Empezando por el voto útil. Mire, la mayor prostitución, la mayor perversión de la democracia es apelar al voto útil. El voto, se supone, que es la expresión de tu conciencia, es la expresión de tus principios, es la expresión de lo que tú quieres para los tuyos porque consideras que es el bien común y este debe ser el objetivo que debe primar a la hora de poner un voto. El voto útil no es para que no salga otro, eso es perverso, eso es romper la democracia, romper el principio básico de la democracia. El voto útil es, como tú bien me preguntabas, es la expresión de tu conciencia. Yo quiero esto pese a cualquier consecuencia, porque es lo que en conciencia exijo, no porque la matemática me pida, porque mire usted, si rompiéramos esa tendencia, la matemática estaría rota. Y si todos termináramos con el voto útil y estuviera prohibido y sancionado, imaginemos la teoría, y ya sé que es un absurdo, ¿verdad? Pero si antes de prohibir absurdo muchas veces se comprenden las cosas.
vamos a poner una multa a todos aquellos que votan en contra de lo que piensan. Un éxito. ¿Por qué? Porque en el Parlamento estaría representado realmente Por lo que se piensa. por lo que se piensa. ¿Qué es lo que se pretende en una democracia? Eso, no la matemática, que eso se llama partitocracia. No es democracia, es culto al partido, culto, y en este caso, al bipartidismo. Mire usted, el voto útil, con el voto útil, ahora va a ser el, oye, o me votas o viene la izquierda, o me votas o viene el Frente Popular, o me votas o vienen otra vez a sacarnos de nuestras casas porque leemos, porque rezamos o porque decimos. Señores, no caigan en la trampa. Voten en conciencia. Como tú bien dices, voten a quien quieran, pero voten en conciencia. Es la forma de sacar a España de este atolladero. Votar en conciencia. Votar acorde a sus principios. Mal menor. Mire, los profesionales del mal menor y el voto útil son precisamente el Partido Popular. Ahora ha empezado a ser el PSOE por la canibalización que están sufriendo a partir de Podemos. E Izquierda Unida también por esa fagotización que está produciendo. Pero el Partido Popular lleva viviendo del voto útil del mal menor los últimos 20 y tantos años. Es triste que un partido no viva de sus principios. Es triste que un partido no viva de sus convicciones, no viva de la credibilidad de sus militantes en su proyecto, sino que viva del miedo de que venga otro. Eso es el Partido Popular. ¿Cuántos militantes del Partido Popular van a votar con la mano a la nariz? Ya no creo, pero es que si no les voto, ¿a quién voto? ¿Es un voto perdido? No, señora, es un voto, o no, señor, es un voto, o no, joven, es un voto acorde a tu conciencia. Es un voto de satisfacción de que estás haciendo lo que debes hacer. Que no valga, no te preocupes, déjalo. Déjalo en manos de A, en nuestro caso, de la providencia, que no puede ser de otra forma, y B, déjalo de cuenta de que los demás tengan la misma reacción que tú. Y a lo mejor hay una sorpresa, una enorme sorpresa. El Partido Popular y el Partido Popular fundamentalmente ha estado viviendo sin nadie que le hiciera sombra. Nadie. Porque el Partido Socialista siempre ha tenido gente que le hiciera sombra. Estaba una Izquierda Unida, un ciudadano madrileño de izquierdas ha tenido muchísimas opciones donde votar. Y un español, muchísimas. Desde un Nafarroa Bay a un Bildu, a un Amaiur, a un no sé qué, a un Partido Comunista, a un Partido Socialista, a un Ciudadanos que es de izquierda. Un momento, por favor, ¿puedo? Que los señores Ciudadanos, que son muy simpáticos todos, se ríen mucho, dicen cosas muy simpáticas, muy amables, son jóvenes, guapos, monos. Señores, que quieren la legalización de drogas, que quieren la legalización de la prostitución, que quieren el aborto, que son intervencionistas, que quieren los matrimonios homosexuales, que eso es Ciudadanos, que no son tan simpáticos y que pactan, si es necesario, hasta con el diablo. Y si no, el tiempo. Bueno, entre comillas. En su programa venía también más y mejor empleo y mejor economía. Sí, ahora vamos a entrar a lo pragmático. Me parece muy bien. Me parece magnífico. No, yo creo que es importante que vean el abanico y el programa que Alternativa Española concurre a estas elecciones, que es lo suficientemente amplio para tocar todas las cuestiones, ¿no? No se enfoca aquí, aparte de unas notas que he tomado en un teléfono y demás, aquí pone 100 propuestas para Madrid. Este programa son 100 propuestas, una detrás de otra, de lo que propone Alternativa Española para Madrid. ¿De acuerdo? 100 propuestas. ¿Vale? Y aquí está un tríptico, que también se lo pongo, que es nuestra candidata al Ayuntamiento, Mar, una magnífica mujer, madre de familia, numerosa, profesora, y es nuestra candidata al Ayuntamiento de Madrid. Y este señor de aquí soy yo. Bueno, dicho esto. Más y mejor empleo. Correcto. Mire usted, Madrid, en efecto, es una cuestión innegable, voy a recoger los papeles, Madrid es una cuestión innegable, ha sido generador de empleo, es verdad. Pero, ¿qué tipo de empleo ha generado Madrid? Madrid ha generado un empleo profundamente especulativo. Madrid tiene un empleo en el sector servicios y terciario. Madrid adolece
de un empleo que es un empleo industrial y los PIBs recurrentes, siendo verdad que Madrid tiene un PIB por encima de la media. por encima de la media, pero es un PIB extremadamente especulativo. Es quizá de los más especulativos de España, porque no está basado en industria, no está basado en el sector primario, sino que en Madrid son bancos, aseguradoras, despacho de abogados, entre ellos yo, por lo tanto no estoy criticándolo, pero no hay un empleo que realmente sea un empleo que aporte recurrencia al PIB. Y la recurrencia al PIB solamente viene desde el sector industrial, o viene fundamentalmente, no solamente, fundamentalmente del industrial y del primario. Por lo tanto, queremos hacer un empeño en hacer un empleo en los sectores primario e industrial. Y muy importante, tenemos que tener un empleo exportable e importable. Y ese es el I+D+I. Y una cuestión importante, si bien es cierto que el empleo ha ido creciendo, hay un tramo de empleo por el que estamos muy preocupados y que tenemos que hacer el mejor de nuestros esfuerzos, que es entre los 16 y los 19, que en Madrid ha crecido el desempleo. Por lo tanto, empleo juvenil, empleo de calidad, no puede haber contrato basura, y eso no es de Podemos, eso no es de Izquierda Unida, eso es de justicia social. No puede haber un contrato basura, tiene que haber un contrato de calidad, tiene que haber un contrato que permita, y ese contrato de calidad que sea estable para que pueda haber consumo, para que pueda haber familia, para que pueda haber, por lo tanto, recurrencia en nuestros ingresos, y un empleo, insisto, de un sector que apoye el crecimiento constante y sostenido. Santiago quiere decir algo, pero a mí me gustaría apuntillar, es decir, ¿no es excesivamente caro contratar en España? Bueno, es caro, pero también es cierto que yo en esto tengo que romper una lanza, y muchos dicen, este será un socialdemócrata. No, las coberturas hoy en España son unas coberturas, es caro con respecto a las coberturas que recibimos, ¿de acuerdo? Desde esa perspectiva está claro, pero yo no sería partidario de privar ni de una sola de las coberturas, también lo quiero dejar claro. Es decir, yo creo que por lo que pagamos teníamos que recibir muchas más prestaciones, y las hemos recibido, históricamente las hemos recibido, pero ¿qué pasa ahora? Que lo que pagamos se difumina, se nos escapa entre los dedos en un sistema, en una administración elefantiásica, perezosa, ineficiente, carísima, 17 comunidades autónomas, 17 parlamentos. Mucho de este dinero no se va en subvenciones a partidos políticos, sindicatos, partidos políticos y demás. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es buscar que las prestaciones sociales sean adecuadas a lo que pagamos. Y para eso hay que coger y dedicar muchos de los ingresos del Estado que vienen a través de nuestros impuestos a mejorar esas prestaciones. ¿Y de dónde lo tenemos que suprimir? Del gasto suntuoso, del gasto ocioso, que para nosotros, desde hace 10 años, mucho antes que otros vinieran a criticar las autonomías y que a nosotros nos llamaban que estábamos locos, que éramos unos extremas, que estamos... Nosotros, desde hace muchos años, venimos pidiendo en España un referéndum para que se ponga a referéndum el sistema autonómico español. Porque estamos convencidos que poniendo a referéndum el sistema autonómico español desaparece. Por eso es un sistema que nos está privando de todos esos dineros, de todos esos flujos de dinero que vienen a las prestaciones. Estamos hablando de una novedad importante, La Alternativa Española pide un referéndum a favor de si mantenemos o no el actual sistema autonómico. Pues de eso precisamente queríamos hablar ahora. Vamos a ver en nuestra maravillosa pizarra la calidad democrática que tenemos en este país y de qué manera se puede ir mejorando. Los tres poderes. Tenemos, como todos sabemos, legislativo, ejecutivo, judicial. Yo no quiero chafar a este señor, al señor Santiago, pero, la letra, pero ha partido la una letra premisa falsa. Tenemos tres poderes, no, tenemos uno. Bueno, si es que usted se me anticipa, don Rafael, está usted ya en plena campaña electoral y no se me anticipe. No me precipito. Don Javier, venga usted aquí, por favor. Yo estoy a sus órdenes. Legislativo, ejecutivo y judicial. Tres poderes que se supone que tienen que estar separados. Sin embargo, encontramos que es prácticamente imposible separar el legislativo del ejecutivo, porque al fin es que esto es prácticamente imposible. Pero lo grave es cuando... Efectivamente. Es decir, aquí encontramos el grave problema, porque son los partidos políticos los que nombran a los representantes
del Poder Judicial. Por lo tanto, si los partidos políticos obviamente están en el legislativo, legislan en el Congreso, obviamente están en el ejecutivo, que son los que ejecutan, que son los que gobiernan, pero también nombran a los jueces, ahí tenemos un grave problema. Y luego hay un cuarto problema, que es el cuarto poder. Ese del que tú sabes tanto, Javier. Es decir, la prensa, los medios de comunicación. Prensa. ¿Cómo se puede hacer para que quizás más de la mitad de la prensa, de los medios de comunicación en España, estén controlados por las comunidades autónomas, porque son canales autonómicos, y el otro 25% está controlado por la publicidad institucional? Lo vemos en Cataluña, cuántos periódicos independientes se deben al discurso único porque están subvencionados por la comunidad autónoma. Bueno, el grupo A3 Media, y iba a decir sin decir nombres, no diciendo nombres, es dueño, si no me equivoco, de 4 canales de televisión, y entre ellos canales supuestamente antagónicos como es La Sexta o Antena 3, ¿no? Cuando al final pues todo sale del mismo grupo empresarial y del mismo bolsillo, con lo cual de esta manera pues se ganan el favor del público, ya piensen de una tendencia y del otro. El grupo empresarial es el mismo, supuestamente conservador, pero igual le pasa a Teta 5, cuyo dueño es Berlusconi y quiero decir, es una filial de Telecinco italiano, supuestamente conservador, con lo cual igual los medios de comunicación están en una sola mano, pero diversifican a otras tendencias políticas. Tenemos al grupo Prisa, que aquí se le ha rendido pleitesía, estuviera el Partido Socialista o estuviera el Partido Popular. Lo que sí que está claro es que los medios de comunicación están en manos de partidos políticos también, no existe una prensa plural, y la mitad de los contertulios del 90% de las tertulias de este país están pagados de una u otra manera por los partidos políticos. Y se habla de los partidos que interesan, y luego podemos hablar incluso del CIS, ¿no? Cómo se sesga las encuestas. Me gustaría, hablando de cara democrática, que Rafael nos explicara un poco qué se puede hacer con los referéndums. Es decir, en Suiza, no sé si hay 5 o 6 referéndums al año, 7 al año. La gente incluso vota desde su casa, ¿no? Esta palabra. Nosotros, en nuestro programa político, somos... primero decir una cosa que es que quede claro, porque a lo mejor esto sorprende. Mire usted, nosotros llevamos a la política desde el año 2004, de forma tal que llevamos ya 11 años. 11 años. 11 años, bueno, finales de 2004, 10 años prácticamente. Bien. Nosotros cuando salimos a la política, quiero que esto quede claro, salimos con un partido popular en el gobierno. O sea, no salimos con el Partido Socialista. Salimos porque realmente vimos que el Partido Popular estaba abandonando y era parte del problema que se estaba generando en España, y en aquel momento vimos con total claridad el problema de las autonomías, vimos con total claridad la corrupción que se acercaba con el sistema autonómico, vimos con toda claridad, y lo denunciamos, la perversión de la mezcla de poderes, del sistema bipartidista, de la ley electoral, y todo aquello, en el 2004 salimos y lo denunciamos a partir también de nuestros principios de defensa de la vida, la familia, las raíces cristianas de España y su unidad. Cuando nosotros decíamos todas estas cosas, y hablábamos de la corrupción, hablábamos de las autonomías, hablábamos de todos estos puntos que todo el mundo, incluso los que hoy son esos partidos que están naciendo y que parece que vienen a regenerar absolutamente todos estaban en el sistema, porque todos han salido del sistema, todos, desde los que salen de la derecha, que vienen de ser concejales o a ser empleados de comunidades autónomas como la de Madrid, a otros que han sido parlamentarios o concejales del Partido Popular, que luego se han ido a otros partidos, es decir, todos han salido del sistema, los únicos que no salen del sistema eran nosotros. Y nosotros denunciamos todo eso, ¿qué hoy viene a denunciar? Hoy Ciudadanos denuncia la corrupción. Señores de Ciudadanos, nosotros lo denunciamos, y ustedes nos llamábamos, que éramos de la extrema derecha, porque denunciamos la corrupción. Nosotros denunciamos la ley electoral, nosotros denunciamos el sistema autonómico, y todo el mundo nos criticaba. Nosotros denunciamos que el sistema autonómico era la fuente de corrupción y todo el mundo nos criticaba. Bueno, pues hoy todo lo que decíamos resulta que es cierto. Y uno de los principios que nosotros decíamos que era para terminar con todo eso era el sistema de decisión directa y claramente representativo, que es el referéndum. El referéndum es el sistema más justo
que existe para que es el sufragio universal por excelencia. Es un sí o un no. ¿Quieren ustedes autonomías o no quieren ustedes autonomías? ¿Sí o no, pueblo español? No. ¿Se acaban las autonomías? ¿Se acaban las autonomías? ¿Quieren ustedes o no aborto? Desafortunadamente, sé que se la voy a perder, pero sería lícito que existiera ese referéndum y yo lucharía por un sí. Y probablemente, cuando no haya la matemática electoral de la ley ON y demás, a lo mejor habría muchas sorpresas podrían haber en este país. Porque quien vota sí al aborto son los diputados. Vamos a ver qué dicen los militantes. Vamos a ver qué dicen los militantes de cada partido. Esa es la expresión máxima y la expresión más clara, el sufragio universal por excelencia. Por lo tanto, cuando salimos a la vida pública, y ahí está nuestro programa, ahí está colgado desde hace 14 años sin moverse, venimos a defender como forma de expresión más transparente, democrática, justa y eficaz el referéndum. Eso lo defendemos nosotros, no lo defienden los demás. Hablan de segundas vueltas, de terceras vueltas, de quintas vueltas, del sistema electoral actual. Nosotros no. Y por cierto, mire usted, a mí me parece muy bien que desde el punto de vista pedagógico usted hable de 3 poderes. No hay 3 poderes. Bueno, para eso lo he sacado, para que usted lo Desde cuente. el poder 1, que es el legislativo, se nominan a todos los demás poderes. El legislativo, el Parlamento, sanciona al presidente del gobierno. Y lo elige. El legislativo sanciona quién es el miembro del Consejo General del Poder Judicial. El legislativo, al sancionar al Ejecutivo, el Ejecutivo decide quién es el fiscal general del Estado. El legislativo decide y el Consejo General del Poder Judicial tiene el mismo color y el mismo arco parlamentario que tiene el Parlamento, como lo tiene el Tribunal Constitucional, como lo tienen las salas de lo Supremo. Por tanto, no hay más que un poder. Y en cuanto al tema de la prensa, mire usted, ustedes me van a perdonar. En este país hay que ponerle coto. Sí, mire usted. Es que habla usted de la ley Mordaza. No, hablo de justicia. Lo que no se puede tener en este país es la pena del banquillo por razón de los medios de comunicación. Yo soy partidario de que los medios de comunicación digan absolutamente todo. Todo. Yo estoy acostumbrado, poco pueden decir de mí. Me podrán insultar, pero no me han podido sacar absolutamente nada. Nunca. Hasta ahora. Y no lo sacarán porque no existe. O creo que no existe. Pero saquen ustedes lo que quieran. Ahora bien, aquel medio de comunicación que haya hecho pasar la pena de banquillo, el desprestigio y el descrédito, y viniera a resolverse que eso no fue, ese medio se tiene que cerrar. Digo cerrar, Digo cerrar, porque la dignidad y el crédito de una sola persona no justifica un periódico. Por lo tanto, la responsabilidad del periodista y la responsabilidad del director de un medio de comunicación debe ser muy clara. Oiga, como me equivoque, que me cierren, porque he hecho lo peor que puede hacer. Y eso no se soluciona con 50.000, 500.000 o 100.000. Yo tengo una querella contra una periodista. Me ha llamado que yo fomento la xenofobia. Yo, como cristiano, y mi programa político dice que somos completamente contrarios y rechazamos cualquier manifestación xenófoba y racista, porque somos cristianos. Es imposible. Si esa periodista que se ha atrevido a ponerlo en un libro, que lo ha difundido, yo, como voy a demostrar en los tribunales, no es correcto, esa señora, como yo en mi profesión, debería perder la carrera. Porque si yo cometo un error en mi profesión, deontológico, yo pierdo mi carrera. Bueno, don Rafael, tenemos que ir acabando. Ha quedado suficientemente claro. Bueno, yo creo que Hemos hablado de la que estemos exitoso. Impuestos. ¿No me van a dejar ustedes hablar o me van a dar oportunidad otro día? De hablar de impuestos, de lo que queremos hacer con los impuestos. Vamos a ver si da audiencia. Si da audiencia, le volveremos a traer la semana que viene. Habrá tiempo. ¿Qué le parece? Empieza la corrupción, empieza la corrupción. Vamos a ver Aquí si tiene da. usted la corrupción. Bueno, muchísimas gracias. Habrá tiempo la semana. Suerte. Todavía estamos en inicio de la campaña electoral, por lo tanto todavía habrá tiempo. En un ratito.